la repercusión del caso Cardama con la sesión del directorio del Partido Nacional, también con el Frente Amplio que analiza el asunto. Nos vamos rápidamente al Parlamento con otro tema que es el vinculado al presupuesto quinquenal. Exactamente, recibimos a Matías Garro que estuvo trabajando en el tema. Adelante, Mati, bienvenido. Sí, gracias compañeros, el gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Efectivamente, como ustedes decían, se retoma el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto ahora en la Cámara de Senadores, tras lo que fue el pasaje del proyecto de ley por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo logró varios consensos con los partidos de la oposición y el proyecto se votó prácticamente en general. Quedaron algunas cosas importantes que tienen que ver, por ejemplo, con redistribuir recursos para la educación. Ya en la Cámara de Diputados se consiguieron aproximadamente unos 370 millones de pesos para la Universidad de la República y también para la UTEC. Ahora se buscará redistribuir recursos, pero que vayan para la ANEP. También queda un tema importante para el gobierno que tiene que ver con ese artículo que permite a la DGI solicitar el levantamiento del secreto bancario, un artículo que no prosperó en la Cámara de Diputados y que quedó pendiente entonces para la Cámara de Senadores, que no fue apoyado ni siquiera por Cabildo Abierto, que votó varias cosas con el oficialismo. Para comenzar con este informe, vamos a repasar lo que decía el ministro de Economía, Gabriel Odone, tras su comparecencia aquí ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. El ministro llegó a las 10 de la mañana y esta comparecencia se extendió hasta las 17 horas. Allí el ministro defiende las proyecciones que tiene el gobierno en cuanto al crecimiento del país para el próximo quinquenio, que estiman que será mayor al 12%, con un crecimiento anual de aproximadamente un 2,4%. Pero si les parece, vemos y escuchamos lo que decía el ministro de Economía. Nosotros tenemos una visión de que el crecimiento del 2,4% es plausible en el marco de la estrategia macroeconómica que tenemos. Tenemos toda la evidencia de lo que los organismos internacionales sostienen en relación a la perspectiva de crecimiento de Uruguay, que lo ubican al crecimiento alineado a lo que está contenido en el presupuesto. Tenemos lo que eran las metas presupuestales, las proyecciones presupuestales que el gobierno anterior había hecho para 2025 en adelante, que estaban por encima de lo que nos estamos poniendo, y acabamos de venir de los mercados, donde le presentamos un plan de consistencia fiscal y colocamos 1.850 millones de dólares. Por supuesto que es una materia opinable, por supuesto que es una materia discutible, pero nosotros creemos que en este tema, que es un tema sensible como son las proyecciones económicas, los técnicos suelen tener una visión más atildada y más fundada que una simple impresión como la que tú acabas de escribir. Así que nosotros creemos que es plausible, aunque no deja de ser desafiante. ¿Por qué empezamos con esto? Bueno, porque justamente uno de los cuestionamientos de la oposición tienen que ver con eso. Sergio Botana dijo que el gobierno tiene una perspectiva de crecimiento demasiado alta y que eso va justamente a complicar la capacidad de gasto que tenga este proyecto de ley de presupuestos, más teniendo en cuenta de que no habrá un mensaje complementario, es decir, no se inyectará más dinero y se deberán redistribuir los recursos que existen ya en este proyecto de ley. Pero si les parece, ahora vemos y escuchamos lo que decía el senador del Partido Nacional. Bueno, viene con las mismas proyecciones que fueron presentadas ya en diputados, unos supuestos de crecimiento de la economía y de recaudación impositiva que estarían justificando ese crecimiento del gasto que se proyecta. Y de verdad que, bueno, eso nos preocupa porque en realidad no la vemos del mismo modo. El gasto es rígido, cuando uno proyecta gastos, los gastos se producen y el crecimiento nos parece un tanto optimista. Estamos pensando en crecer al doble del ritmo que en el periodo pasado, pasando en el quinquenio de 6,4 a 12,8 en este quinquenio, pero además con una recaudación impositiva que va a crecer al 4,4 mientras la economía va a crecer al 2,4, o sea que de verdad que esa recaudación impositiva, que además son nuevos impuestos y presión sobre en la recaudación de los impuestos actuales, que va a implicar, bueno, una persecución a los chicos sin ninguna duda, son temas que
que de verdad bueno, no nos conforman todavía, porque uno no ve por dónde es que vamos a crecer. Y por último vamos a compartir con ustedes lo que le consultábamos al ministro respecto a este artículo que permite a la DGI solicitar el levantamiento del secreto bancario. Un artículo que tuvo modificaciones en la Cámara de Diputados y que aún así no fue acompañado por la oposición. Ahora lo que deberá hacer el gobierno es negociar con los senadores opositores para no herir, los acuerdos que ya se lograron en la Cámara de Diputados. Están recibiendo propuestas de los legisladores y van a tener que negociar entonces de todas formas. Vamos a compartir entonces nuevamente la palabra del ministro Gabriel Odone. Bueno, nosotros hicimos una modificación que fue rechazada en diputados y estamos totalmente dispuestos y abiertos a considerar con algunos señores legisladores alguna modificación adicional que pueda encontrar consenso. Eso puede surgir porque sea una iniciativa nuestra o pueden ser redacciones que ellos nos acerquen. Estamos totalmente dispuestos a conversar sobre eso porque entendemos que es un tema sobre el que deberíamos tener legislación, pero que precisamente precisamos mayoría parlamentaria. El gobierno o el Estado, mejor dicho, puede ser rehén de posibles sanciones en el caso de no hacer modificaciones allí. Bueno, yo creo que como toda relación que mantiene un Estado soberano con la comunidad internacional, que establece reglas de tipo genérico, puede en algún momento encontrarse con que hay calificaciones que esos organismos internacionales hacen sobre nuestra capacidad de cooperación, por ejemplo, en materia tributaria, y eso puede dar lugar eventualmente a algún tipo de sanción, pero no hay una relación lineal entre una cosa y la otra. Lo que sí nosotros hemos advertido es que este es un tema sobre el cual Uruguay tiene que avanzar porque ya tenemos una observación de la OCDE del año 2020, que esencialmente 2 observaciones de la OCDE que nosotros nos hemos levantado y que estas soluciones que propusimos pretendían hacer. Muy bien, ahí en nuestro sistema multipantalla vemos a Matías Garro, a quien le agradecemos por este trabajo en el Parlamento y le